Cordial saludo. Soy Jenny Jacqueline Calderón. Voy a exponer las diferencias y similitudes entre el contrato público y privado. Tenemos las diferencias entre el contrato público y privado, partes de la composición del contrato público y privado, los principios básicos, tipo o clasificación, responsabilidad, principio de igualdad. Entonces, las diferencias entre el contrato público y privado tenemos como el contrato público estatal, el acto jurídico, que es competir sobre los interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública. Tenemos mayor complejidad, la contratación que es más compleja por todos los trámites legales que deben cumplir por contratar con el Estado. Tenemos el RUT, que es requisitos indispensables para poder contratar con el Estado. Es requisito indispensable estar inscrito al registro único de proposentes, ¿sí? Está el marco legal, que es la aceleración del contrato que se hace el trabajo con marco legal. Tenemos la otra diferencia, el contrato privado, que es un acuerdo formal entre las partes involucradas, desde que puede llegar a haber flexibilidad de términos y condiciones acordadas en común. Tenemos también el menor complejidad, que es la más sencilla, que es prácticamente directa y que no requiere tanta tramitología. Tenemos el currículo, que el requisito es celebrar un contrato que solo requiere una buena propuesta. Tenemos los acuerdos en común, que solo se requieren acuerdos entre los particulares que celebran el contrato. Partes del contrato público y privado. El órgano de contratación, la administración contratante, este puede ser unipersonal o colegiado. Iniciar el procedimiento de contratación. Trámite o licitación, este órgano cuenta con la asistencia con carácter general de una mesa de contratación y esta mesa de contratación se encarga de valorar los documentos presentados para realizar la propuesta de adjudicación del contrato, que depende de este caso que puede contar con el apoyo de un comité de expertos o de un organismo técnico especializado. Tenemos las partes del contrato entre público y privado, que son el contratista, la empresa que ofrece sus bienes o servicios que pueden contratar en el sector público las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan capacidad de obrar, que no estén incursos o prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica profesional. Este contrato se caracteriza por su libertad de forma en el cual se toman en cuenta secciones. Partes del contrato. Lo tenemos tanto como público y privado, es el título, su cuerpo sustantivo, su exposición, su cuerpo normativo, su cierre y sus anexos. ¿Sí? El título es donde se indica la naturaleza del contrato. Su cuerpo sustantivo es donde se identifican las partes involucradas y que se brinda la información contractual, como está la fecha de firma del contrato, las representaciones, los que intervienen, la identificación de los objetos, entre otros. Tenemos la exposición, donde se relacionan los antecedentes, los hechos registrados, las expectativas. El cuerpo normativo ya es donde se detallan los pactos suscritos entre las partes. Y el cierre es donde se le da que la formulación del fin de contrato. Los anexos pueden ser los anexos pueden ser las cédulas o otros instrumentos que se requieren del contrato. Principios del contrato. La actividad contractual del Estado debe desarrollarse en virtud de los principios de transparencia, economía y responsabilidad previstos en la Ley 80 de 1993, en la cual tenemos la transparencia, la economía y la responsabilidad. También tenemos los tipos o clasificación del contrato que tenemos, que son 6. Del sector público, que es el contrato de obra, concepción de obra, de concepción de servicios, de suministros, contrato mixto y de servicios. En el contrato privado tenemos 8. Está el contrato unilateral, el contrato gratuito, el contrato oneroso, el contrato conmutativo, el contrato aleatorio, el contrato principal, el contrato accesorio y el contrato real.
Por último, tenemos el incumplimiento de estos contratos del contrato público. Se dedica a un contrato que es interrumpido, incumplido cuando el contratista no cumple con las obligaciones de un acuerdo en la justificación y no son reales ni consideraciones. El incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista que afecta grave y directamente la ejecución del contrato, que las responsabilidades van desde indemnizaciones hasta responsabilidades jurídicas o penales. Pues en la parte de los contratos de orden privado, el incumplimiento se debe en nada. La responsabilidad civil contractual es cuando hay una inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulando un contrato válido. Como la responsabilidad civil extracontractual es aquella que no tiene origen en un cumplimiento obligacional establecido en el contrato, sino en un hecho jurídico ocasionado a un tercero, ya se trate de un delito o un ilícito de carácter civil. También la responsabilidad civil contractual, quien no cumpla con lo estipulado en el contrato de demostrar su incumplimiento que sea fuerza mayor o caso fortuito de lo que se contrario que se presume por su culpa voluntaria. Tenemos también por último incumplimiento la responsabilidad extracontractual, que es el tercero afectado que debe mostrar el daño causado y los efectos que ello lo trae de manera que sea reparado o indemnizado. Muchas gracias. Pido disculpa por la exposición, pero pese a mi embarazo que es de alto riesgo, no había podido cómo conectarme. Gracias.